¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy hablaremos de la revelación que hizo Konami hace unos cuantos días, y esto es el Create a Card Project. En el video hablaremos de su propósito, los participantes, cómo participar y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. El pasado 31 de julio, Konami reveló su más reciente proyecto, con el nombre de Create a Card Project. Esta es una forma en que la comunidad puede participar y, tal como el nombre lo indica, en el proceso de crear una carta. Esta aparecerá en algún punto de 2021 en algún set. Este proyecto se divide en 3 etapas. El primero es elegir la temática, y las siguientes 2 etapas serán reveladas cuando lleguemos a esos puntos. Esto es algo que hemos visto anteriormente en OCG sobre la participación de los jugadores. Recientemente lo hemos visto para elegir las temáticas que obtendrán el trato de Structure Deck y también para decidir qué arquetipo aparecería como carta física en el set de Collection Pack, lo que es el Battles of Legend para nosotros. Pero esto es completamente nuevo para nosotros TCG. La mecánica es la siguiente: de alrededor de 84 estrategias y después de aplicar criterios varios de los cuales no tenemos conocimiento, este número se redujo a solo 16. Las 16 temáticas entrarán a un torneo, el cual, a través de votaciones y enfrentamientos de 1 contra 1, se irán eliminando poco a poco. Tendremos 2 enfrentamientos por semana, y cuando de las 16 temáticas por fin tengamos un ganador, esta pasará a la siguiente fase, donde se nos entregarán más detalles de cómo participar. Se mencionó que solo el ganador será el que recibirá soporte, haciendo un más importante su apoyo a la estrategia que consideren que se merece esto. A diferencia de, por ejemplo, OCG, que las temáticas de sus encuestas, aun cuando llegan a perder, todavía reciben soporte, solo que no es tan notorio o no se hace tanto ruido alrededor de estas. Las votaciones comienzan el día 4 de agosto, una empieza de martes a jueves y la otra de viernes a lunes. La votación empieza a las 19 horas del GMT. Busquen qué hora es para su región para que sepan cuándo empieza esto, y durarán días enteros, es decir, lapsos de 24 horas, y dependiendo si es la votación que comienza en martes o viernes, la duración de estas mismas. Sobre la forma de votar será a través de Twitter, a través de la cuenta del juego de TCG. El usuario es @yu-gi-oh-TCG. En pantalla y en la descripción estarán apareciendo enlaces a estos para que puedan ir a los sitios correspondientes. Tengan en consideración que debido al sistema de la plataforma que están eligiendo, una vez que elijan una opción para su voto, no van a poder cambiar esta después, por lo que sería recomendable que lleven a cabo su voto cuando estén seguros de esto mismo. Vamos a hablar un poco sobre los decks participantes. Si vieron el directo por parte de Konami, esto va a ser mucha repetición, y a diferencia de los análisis, no hablaremos a fondo de las estrategias, solo mencionaremos algunos datos y problemas que presentan, aunque, debido a no ser un experto de la mayoría, si hay información errónea o ausente que sea importante, por favor, déjenlo en los comentarios. Habiendo dicho esto, pasemos a hablar sobre todos los arquetipos. Primero tenemos al Saber Angel, único representante de la mecánica de ritual. Recibió soporte hace un tiempo en el Legendary Duelist, Sisters of the Rose, arquetipo de ritual, atributo de luz y monstruos tipo Fairy. Se enfocan en la invocación de ritual, con buen juego de reciclaje y con efectos útiles. Destrucción y o enviar al cementerio son los más notorios. Es difícil hablar de sus problemáticas cuando solo cuentan con poco más de 10 cartas. Sin embargo, considerando cuándo se entregó soporte, sus efectos hacen muy poco por el deck como para darles una posibilidad en el juego. Por ser de ritual, se basan en muchas otras cartas de apoyo, haciendo más lógica la falta de versatilidad. Luego tenemos a los Dynamist, la única estrategia de péndulo, arquetipo de atributo de agua y tipo máquina, orientado a un juego de beatdown y de OTK. Tiene buenos efectos para poder acabar los juegos o generar ventaja a partir de la fase de batalla. No tiene restricciones, lo que lo hace flexible, sea para usar sus cartas o utilizar complementos. El problema de Dynamist es que el tiempo no ha sido amable con el deck. Efectos en fase de batalla son casi inútiles cuando estos son los principales, y por los cambios de reglas, la mecánica de péndulo está muy atrasada. Si quisieran más información, ya les hice su video hace no mucho tiempo. Luego tenemos a los Fire King, arquetipo de atributo de fuego y monstruos de tipo Beast, Beast Warrior y Winged Beast, similar a lo que tendremos para los Tri Brigade en el futuro. Su estilo de juego está basado en obtener ventaja cuando se destruyen nuestras cartas, sea que lo provoque el oponente o nosotros mismos. El problema del deck es que es dependiente de la destrucción, sea para activar los efectos propios o para poder generar el control deseado, lo que no solo hoy en día muchos decks pueden jugar a través de esto fácilmente, sino que algunos decks podrían sacar beneficio de esto. Lo otro es que son lentos. Para su tiempo esto no era un problema o era una forma de balancearlos, pero 7 años en el futuro, esperar a la siguiente standby phase para algún beneficio es algo que no puede competir con las estrategias actuales. Luego tenemos a los Frogs, fue la primera estrategia de tributo de agua y el primer arquetipo de tipo agua también, históricamente importantes, siendo Substitute la carta que incluso provocó que un FTK ganara un mundial en 2010, el terror de un formato y que muchos jugadores abandonaran el juego. Otras apariciones importantes como Treeborn Frog de la mano de los monarcas para poder tener tributos gratis, e incluso Turtle
Totally Awesome en su lanzamiento o de complemento ha resultado ser una carta peligrosa, provocando que de manera preventiva para el cambio de reglas esta fuera limitada para ambos lados del juego. Era un deck rápido, versátil y consistente, o al menos lo fue hasta que desapareció del mapa. Su problema es que debido a que Substitute está prohibido y es la pieza central del deck, no pueden hacer mucho, hace que el deck dependa mucho de sus manos o en esta era depender del extra deck. Además, y como sucede con muchos decks dominantes, al mostrar poderío se abandona cualquier apoyo posterior y los Frog han sido el claro ejemplo de esto. Luego tenemos las Fortune Lady, arquetipo de tipo Spellcaster con múltiples atributos y niveles, enfocadas en generar ventaja, sea a través del control o del beatdown de las cuales son capaces. Obtienen sus efectos cuando son removidas o cuando cumplen ciertos requerimientos. Su ataque y defensa depende de su nivel y el aumento que obtienen con estos. El deck es lento aún con el soporte recibido en Rising Rampage. Aun cuando el deck tiene muchos efectos que no son hard once per turn, es muy frágil. Múltiples efectos se activan en nuestra standby phase, lo que hace que tengamos que esperar 2 turnos por ellos, y la mayoría de sus efectos han quedado inservibles debido al poder de los decks actuales. Luego tenemos a los Gradle, arquetipo de atributo de agua y tipo aqua. Su estilo de juego es de control, aunque por sus efectos pueden tener acceso a jugadas de OTK interesantes. Su mecánica está orientada a utilizar sus efectos o ser destruidos de múltiples formas, para poder estos equiparse a los monstruos del oponente y tomar control de estos. Su problema es que sus efectos se activan por destrucción y algunas veces por destrucción específica, como por efecto de monstruo, magia o trampa. Debido a lo específicos que son muchos efectos, es difícil que el oponente haga exactamente lo que queramos. Dependen mucho de su normal summon y de la fase de batalla, lo que lo hace un deck lento. Luego tenemos Hazy Flame, arquetipo de atributo de fuego y tipos múltiples. Todos sus monstruos son de nivel o rango 6. La mayoría de sus cartas tiene protección a selección y se enfocan en la invocación de su monstruo jefe, que es Basil Strice, que dependiendo del número de materiales que tenga, obtiene más beneficios y efectos. Arquetipo prácticamente inviable debido a su nivel y nulas formas de invocación. Si bien tienen formas de invocarse a sí mismos y empezar a obtener ventaja poco a poco, dependen de cartas que no se pueden buscar solo para empezar a jugar. Muchos efectos dependen del oponente, lo que implica campos establecidos e interrupciones, haciendo casi imposible que puedan usarse. Luego tenemos a los Insectors, arquetipo de atributo de oscuridad y tipo insecto. Es un arquetipo de combo orientado a la invocación de Xyz, y estos juegan alrededor de equipar monstruos Insector de la mano o cementerio a un monstruo Insector, y muchos efectos los obtendrán cuando un insecto equipado se va al cementerio. Es el único arquetipo de la lista que puede presumir ser campeón del mundo. Insector es el claro ejemplo de la evolución del juego. Con tantas cartas de poder, hand traps y múltiples formas de jugar, el deck ha quedado atrás por completo. Interrupciones son casi imposibles de sortear, una interrupción simple paraliza el turno o depende de tener buenas manos. Muchas de sus jugadas principales son inútiles e incluso para su tiempo no eran muy atractivas. Es un deck a máximo poder que en su tiempo fue imparable, pero que hoy en día es lento y no le puede hacer frente ni a decks que están intentando llegar al meta. Luego tenemos a los Lightsworn, arquetipo de atributo de luz. Debido a la edad y popularidad, tienen niveles y tipos muy variados. Su característica principal es que quieren enviar cartas desde el tope de su deck al cementerio para obtener recursos, sea que activan cuando son enviados al cementerio, que activan efectos estando allí, que pueden revivir después, o incluso algo como tener un número específico en cementerio para poder invocar sus monstruos jefes. Estos incluso tienen un subarquetipo que son los Twilight Sworn, que remueven a los Lightsworn en cementerio para facilitar sus invocaciones. Son múltiples los problemas, pero los más notorios son que es un deck de azar. Un efecto afortunado de enviar del tope del deck al cementerio da buena ventaja con las cartas correctas, pero en algunas ocasiones solo tiraremos cartas y no obtendremos ningún beneficio. Es otro deck que fue en su tiempo un tier 0 y para su tiempo el más rápido que se ha visto en el juego, pero hoy en día no puede hacer nada y muchos efectos se envejecieron mal al activar al final del turno. Luego tenemos a los Mermail, arquetipo de atributo de agua, y sus monstruos son de tipo Aqua, Fish y Sea Serpent. Sus niveles son de 3, 4 y 7, orientado a la invocación de Xyz y a la invocación masiva de monstruos, sea para lo ya mencionado o para poder poner daño en campo. Es difícil hablar del deck debido a su estrecha relación con los Atlantean, pero es un deck enfocado al beatdown, lo que deja espacios grandes en los efectos que entrega. Tiene cartas increíbles, pero muchos costos son muy altos y o necesitan manos muy específicas para poder sacar ventaja por completo. Luego tenemos a los Photon, arquetipo de atributo de luz y múltiples tipos, relacionado por completo con los Galaxy. Las cartas Photon en su mayoría se orientan a un juego ofensivo, sea por sus estadísticas de ataque, por tener efectos para hacer daño o para obtener ventaja en la fase de batalla. También tiene acceso a algunos efectos que permiten poner monstruos múltiples para las invocaciones de Xyz pensadas para el deck. Debido a la dificultad de juzgar Photon sin Galaxy, se acabaría reduciendo a que los efectos agresivos son inútiles en primer turno o ya dejan mucho que desear, y que aun cuando logran pasar las jugadas, las inversiones son muy altas para obtener monstruos jefes que hoy en día muchos decks pueden igualar con combos de una sola carta, o que con una sola carta pueden dejar que los campos que presentan dejen de ser una amenaza. Luego tenemos a los Sylvan, arquetipo de tipo planta que hizo su debut en 2014. Fue importante para el meta gracias a que por sus niveles y cartas permitían acceso a jugadas de Xyz muy potentes, sumado al hecho de que Soul Charge para ese tiempo se encontraba 3 copias. Esto combinado a su temática de acomodar o tirar cartas del tope del deck al cementerio le daban un poder que para su tiempo era difícil de comparar. El deck no ha envejecido bien, sus efectos e interacciones se ejecutan
ejecutan solo en el turno del jugador. Incluso los mejores campos del arquetipo son solo monstruos de ataque considerable, monstruos de vainilla. Las interrupciones le hacen mucho daño. Luego tenemos a los TG, estrategia enfocada en la invocación de monstruos de sincro. La particularidad de estos es que sus monstruos jefes o los monstruos a los cuales queremos llegar piden que los materiales sean monstruos de sincro, uno tuner y el otro o los otros en algunas ocasiones no sean tuners. Sus problemas principales son tres: es débil a cualquier tipo de interrupción y negación, una buena hand trap o negación paraliza el turno. Lo siguiente es que los monstruos jefes a los que queremos llegar no son nada del otro mundo para la edad del juego, y por último, al estar volcado a la invocación de sincro y ser esta la más castigada o específica por su edad, no ayuda nada a su causa. Aún tiene cartas atrapadas en OCG que podrían hacer que esta fuera mucho mejor, pero ni siquiera es una mejora considerable. Luego tenemos a los Valkyrie. Hizo su debut en el set original de TCG de Shadows in Valhalla, arquetipo de atributo de luz y monstruos tipo hada. Su estilo de juego está orientado a poder invocar una cantidad considerable de estos monstruos y poner una buena presencia en campo, para que de la mano de su carta estrella, la Mischief of the Time Goddess, podamos tener dos fases de batalla consecutivas o saltar el turno del oponente, cual sea la forma en que lo quieran ver. Si bien la mecánica única que ofrece es atractiva, es un deck frágil. Yendo primero no presenta campos amenazadores y yendo segundo, lo cual debería ser el ideal del deck para ejecutar su plan, es muy difícil de poder jugar sobre interrupciones o contra un campo establecido. Es complicado poder cerrar los juegos de la forma en que el deck lo planea, que es precisamente con Mischief. Luego tenemos a los Weather Painters, la única estrategia participante que hizo su debut en un constructor de decks. Apareció en el set de Spirit Warriors en 2017. Sus cartas se dividen entre los monstruos Weather Painters, que son los monstruos, y los Weather Canvas, que son sus magias y trampas. Su estilo de juego es de control. Es una de las pocas temáticas que toman en consideración las zonas en donde están las cartas. El problema de los Weather Painters, más allá de la posición de las cartas, que es algo simple de dominar, es que es muy lenta. Tienen efectos que resuelven hasta nuestra siguiente standby phase, y para la velocidad y era del juego, 2 turnos es muchísimo tiempo en el cual puede jugar en paz. Y por último tenemos a los Sex Saber, arquetipo de atributo de tierra, con tipos Beast, Beast Warrior y Warrior, con acceso a múltiples monstruos jefes de sincro. Estrategia enfocada al beatdown. Para su tiempo fue innovadora e increíblemente agresiva, metiéndose en todos los aspectos que podía ofrecer el juego para su tiempo, con monstruos infames como Air Velum o Dark Soul antes de recibir su errata. Por lo útiles y populares que fueron en su tiempo, eran de los decks más agresivos que jamás hubieran creado. El tiempo ha pasado sobre el X Saber. Muchos de sus efectos los obtienen por batalla, sea que ellos destruyan o sean destruidos, lo que para esta era del juego está lejos de ser ideal. La mecánica de sincro, como ya lo mencionamos, es la que ha quedado atrás por completo, y aún con soporte genérico que se ha obtenido a lo largo de los años, todavía necesitan mucho soporte específico. Para los enfrentamientos, en el grupo A será Weather Painters contra Gradle, para el grupo B Dynamist contra Lightsworn, para el grupo C Valkyrie contra Insectors, para el grupo D Sylvans contra Cyber Angels, para el grupo E Fire King contra X-Saber, para el grupo F Fortune Lady contra Hazy Flame, para el grupo G Mermail contra Photon, y por último para el grupo H serán los TG contra los Frogs. En pantalla están cómo se irán enfrentando conforme vayan avanzando, para que consideren esto también en sus votos. Esas son todas las temáticas que van a participar. Ahora vamos a hablar sobre algunas cosas que deberían de tener en mente. Aun cuando la temática que apoyen pueda ganar, no sabemos cómo serán las siguientes fases. No tenemos idea sobre si los jugadores estarán envueltos en el proceso de una forma activa, como proponer una carta a efectos, o si solo tendremos la oportunidad de elegir entre 2 o 3 opciones hasta que se entregue esta carta. También consideren que no sabemos cómo lucirá esta carta. Cada jugador tiene una noción de lo que el deck necesita, y aun cuando muchos decks presentan gran potencial, la posibilidad de que se arreglen todos los problemas, como lo sucedido con Spiral o Subterror, es muy baja. Otro punto a recordar es que cuando se trata de soporte, TCG siempre se ha quedado atrás. No implica que no hayamos tenido cartas de increíble poder como Cosmo, Burning Abyss o Danger. Son temas que han cambiado el panorama competitivo para nuestro lado del juego, pero de forma más usual, las cartas que entrega dejan mucho que desear. Valkyrie como un original o Fire Fist con el soporte que recibió el año pasado son ejemplos claros de esto, mientras que OCG, incluso con muchos intentos fallidos o cartas que se sienten incompletas, en general ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo considerando todo lo lanzado en la era Link, que sean los diseños de los mismos monstruos de Link o traer temáticas a un juego competente para lo que tenemos hoy en día ha sido muy satisfactorio. Está también la duda sobre si el hecho de participar o ganar aquí implica no recibir soporte en el futuro o que dejen de ser considerados para este, lo que haría que esto en muchos aspectos fuera incluso contraproducente, ya que si existía la posibilidad de soporte, esto confirmaría que no va a suceder pronto. Tampoco sabemos el alcance, puede que lo mencionado de no recibir soporte sea solo por parte de TCG, pero no sabemos si esto se podría acabar extendiendo a OCG. Puede que OCG ya tuviera planes para algunas de estas temáticas y debido a esto se podrían llegar a cancelar. Hay muchas dudas que se generan. Todo esto son conjeturas, pero también son aspectos a considerar. Consideren sus votos viendo un poco más allá. Por ejemplo, Cyber Angel es la única estrategia de ritual que aparece aquí, y tal y como pasa con Venten, la carta creada podría ser lo suficientemente genérica para que los demás decks de esta mecánica puedan utilizarla. Lo mismo para los Dynamist, podría significar soporte péndulo genérico o soporte para estrategias de agua y o de tipo Machine. Lightsworn podrían ser más piezas para poder jugar Caos, algo muy
atractivo hoy en día. Son muchos los aspectos que querrían considerar para apoyar múltiples estrategias, aunque de nuevo, no sabemos qué tipo de carta obtendríamos, restricciones, usos y mucho más, por lo que incluso cuando el potencial esté allí, la carta final no tenemos idea cómo podría lucir. Es una buena dinámica para que los jugadores se envuelvan en participar, sea apoyando una temática o apoyando a la contraria. Las votaciones no serán menos que interesantes. No tenemos idea de cómo serán las etapas 2 y 3, así que todavía hay mucho en el aire, cosas que se pueden mejorar. Ojalá esto abra canales de comunicación para que los jugadores tengan más oportunidades de juego. Ante la falta de torneos oficiales en una buena cantidad de tiempo, me parece buena idea. Muchos estaban esperando anuncios más importantes como revelaciones tempranas de la Mega Team o del Maximum Gold, pero esto como algo nuevo, algo para tomar en cuenta a la comunidad, me parece adecuado. De repetirse en el futuro, podríamos obtener mayor información o que se podría considerar como opciones para saber qué quiere la comunidad. Por ahora, que se vaya a entregar una carta entre 16 estrategias es muy poco, pero como siempre y cuando se presenta algo nuevo por parte de Konami, van probando poco a poco, así que no me extrañaría que en el futuro se repita pero con más cartas, quizás prometiendo más apoyo, que no fuera solamente una carta, quizás incluso se pueda dar el trato de un Structure Deck original de TCG, o que el soporte que se va a recibir no fuera solamente de una carta, sino que fuera de múltiples, como lo que sucedió con los Noble Knight hace unos años. Hay muchas posibilidades y preguntas en la mesa, poco a poco se irán revelando estas, pero como un concepto nuevo promete mucho. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué estrategia apoyarán y por qué. Asimismo, ¿cómo piensan que será el proceso restante? ¿Creen que solo serán votaciones o los jugadores van a poder tener más control y participación sobre lo que se entregará al final? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.